La Salle, que se enfrentará a su zona izquierda de color morado, el San Roque. Comienza el encuentro. El partido que ya ha comenzado en este tercer periodo. La pelota que ya corre en categoría nuevamente a Levín. El balón que va desde el lateral buscando ese carril central, el disparo, la parada. La parada. La parada sensacional del guardameta. El balón al segundo palo. Consigue cerrar, es falta. El libre directo del equipo que viste de azul y blanco. Ahí está el guardameta esperando el disparo. Ahí está el jugador de La Salle que busca ese disparo al carril central. Atentos a la arrancada. Pues tuvo que llegar en última instancia ante ese avance de José Casal. El balón hacia el costado. El recorte que puede ser bueno. Tiene que despejarla la defensa. Balón hacia el costado. Ahí estaba Fabián intentando jugar el esférico. Se la llevaba José Casal. El bosque de piernas desde donde intenta sacar ese balón. Lo intentaba Israel Rodríguez. Los jugadores de La Salle, todos nacidos en 2013. Balón al carril central, se la intenta llevar José Casal otra vez. Intentaba llegar la acción defensiva de Fabián Garcés. Va a tener que disparar desde lejos. La bola que le llega a Dani Roca. El toque hacia el costado, la elevación, la defensa sensacional de Manuel Jesús Bisuerte. Hacia el costado, otra vez el jugador de La Salle intentando elevarla. El intento de volea. La patada al aire, intentaba ese remate Israel Rodríguez, un tanto complicado. La pelea enconada en el saque de esquina. El balón hacia el corazón del área. Intenta salir nuevamente desde atrás. La Salle que buscaba ese remate. A jugar nuevamente Iván Álvarez. Recoge Daniel Roca. A pelota otra vez por el carril central. Los dos equipos intentando percutir. De momento pocas ocasiones de gol. La parada sensacional de Iván Álvarez. Despeja como buenamente pueda el balón directamente a los dominios
de ambos guardametas, tanto del San Roque como el de La Salle. De momento, ninguna ocasión de mucha claridad. El balón para Javier Espejo. Buscaba la pelota, la defensa que se consigue hacer fuerte. Hacia el centro, ese regate, el intento de disparo, pierna derecha, intenta salir desde atrás, el balón que se queda algo corto. La peleaba el jugador del San Roque, la peleaba José Casal, que de momento es el jugador de todos los que están ahora mismo en la arena de la Playa de la Costilla, aquí en Rota, buscando, percutiendo. Pero de momento, pocas ocasiones. Y las pocas que estamos teniendo de momento con poco acierto por parte de ambos equipos, tanto por parte del San Roque como por parte de La Salle. El balón desde atrás buscando el costado. Intenta irse José Casal. La presión intensa de José Casal intentando hacerse con el esférico. El disparo. La parada de Dani Roca. Qué paradón de Dani Roca. La pelea buscando esa envergadura evidente. José Casal. Vamos a ver ahí cómo conseguía robar el esférico ante Alejandro Gallego. La diferencia de altura marcando diferencias. Pero Dani Roca, que puso esa intervención vital entre los tres palos. Balón al carril central. Le sorprende. Gol, 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 gol. Sorprendió ese disparo el bote por encima del guardameta de Cristian Cuevas. El bote que le sorprende, muy difícil de predecir ese bote que sorprendió a Iván Álvarez, que se lamenta de esta acción un tanto desgraciada en contra de sus intereses. Posible falta de saque. Vamos a ver qué es lo que decide el colegiado del encuentro, que se acerca al punto central. Ahí está el entrenador de La Salle, Manuel Francisco Fernández Moreno, Lolo Fernández, entrenador del año 86, entrenador joven. La bola directo a la posición de Casal, que busca ese disparo que se marcha por encima del travesaño de la puerta defendida por Dani Roca. Pone la pelota. Ahí está el balón por el costado derecho. Es buena el ataque. Intenta irse. El intento de centro de Alejandro Gallego. Percutiendo. Buscaba ese pase de la muerte que finalmente consiguió corregir la zaga del San Roque. La pelota dentro de los dominios del San Roque. Intenta cortar. La roba José Casal. Tocando el balón desde el lado. Ahí está Casal. Otra vez intentando hacerse con el esférico. El bosque de piernas. Complicadísimo gobernar esa jugada. Ahí está Alex Gallego. Cambiando Alex Gallego. El balón para Cristian. Se lanzaba al suelo el defensa del San Roque. Se lanzaba al suelo Dylan Hill. El balón que va a poner al costado izquierdo. Intenta salir el San Roque. De momento las permutas, las coberturas defensivas perfectas por parte de La Salle. Y el San Roque que intenta llegar a su delantero, a José Casal, pero de momento inquietando más bien poco a Dani Roca. Balón hacia el costado, 4 minutos y medio. La lucha entre los dos jugadores. La pelota
que se queda un poco corta. Intentaba salir con potencia desde el lateral Antonio Amador, buscando la pelota. Lasalle, la cesión excesivamente fuerte, poniendo en aprietos a Dani Roca, que acertó con tocar el balón y que se perdiera por la línea de fondo. Partido que está transcurriendo rápido, un partido de ritmo, partido con movimientos muy interesantes, pero es verdad que un tanto exento de puntería cara a puerta por parte de ambos equipos. Está la bola del San Roque. La bola hacia el centro. El despeje defensivo de Alonso San Germano. El forcejeo dentro del área finalmente beneficia a Dani Roca, que se hace con la pelota, la embolsa. Jugando para Ramón Aragón. El intento de chilena de Ramón Aragón, espectacular, alzándose sobre la arena, pero marchándose el balón bastante desviado. Otra vez la pelea del San Roque. No va a coger puerta. No va a coger puerta. El remate. El remate de José Luis Morillo. Balón arriba. Buscaba el esférico precisamente José Luis. La bola para Iván. Dani Roca jugaba hacia el costado, preparándose para saltar al terreno de juego Antonio Amador. La bola para Ramón Aragón por parte de Lasalle en ese lado derecho, ese perfil diestro, el balón dentro del área, la pelota que se queda muerta, la Zaga que intenta sacarla saliendo con potencia. Desde atrás José Luis buscando ese balón, la pelota completamente enganchada entre los dos jugadores, va a sacarla Lasalle, intenta elevarla, la jugada defensiva, llegaba esa elevación de Lucas Pérez, que finalmente terminará con el despeje del San Roque. Pelota desde atrás de Lasalle buscando el perfil izquierdo. Salía desde atrás a ponerla en juego nuevamente Lucas Pérez. Lucas, la pelota que se queda muerta, va a intentar salir el San Roque desde atrás, buscando, llegando José Luis, gol, 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 gol. Marca el San Roque el empate. Salió, nadie le pudo parar, se adelantó a la acción del zaguero y la pelota que se alojó dentro de la red de la portería defendida por Dani Roca. El balón de Lasalle. Intenta salir desde atrás la pelota. El bosque de piernas otra vez planteado por el San Roque. A falta de 1:10 para que termine este primer periodo. La pelota tocada en cortito, juega Ramón Aragón. Ramón Aragón que busca la pelota. Podía ser falta. El colegiado que entiende que no hay acción punible. Intenta salir nuevamente Curro desde atrás. Curro que la busca. Curra que intenta salir del bosque de piernas. Balón al palo. Balón al palo. Ahí está Curro que vuelve a percutir. Intenta dar peligro. Estábamos hablando de los primeros compases de José Casal, pues ahora Curro, sensacional. La acción defensiva que podía sorprender al portero, finalmente se lanzó Rubén Morillo y consiguió sacar ese balón
Balón desde el lateral. La pelota que va a jugar La Salle a falta de 3 segundos. Estamos a punto de terminar este primer periodo. La última ocasión la va a tener el conjunto de La Salle. El partido que termina con este empate a 1 en este primer parcial. Las espadas en alto en un partido eléctrico que le ha faltado quizás un poco de sal y pimienta, pero desde luego nos ha dejado dos equipos que se han vaciado en este primer intermedio. Les dejamos con las mejores jugadas de este primer parcial. Volvemos enseguida. No se vayan muy lejos. Partido a punto de comenzar en este segundo periodo con un San Roque que consiguió empatar en las postrimerías de ese primer parcial en un partido donde de momento los dos equipos han adolecido de cierta falta de puntería, pero el 1-1 que nos deja un partido con las espadas en alto, intentando salir desde atrás La Salle, buscando la pelota. Israel Rodríguez se estrella contra la defensa. El balón por el costado, intenta buscar por la banda Fabián Garcés. Salía desde atrás Gonzalo Vázquez. La pelota por el costado, otra vez Israel intenta salir, sale Curro desde atrás con mucha potencia. La acción defensiva sensacional, la pared, vamos a ver si consiguen percutir sobre puerta. Efectivamente al palo. Efectivamente al palo. Efectivamente al palo. Van al costado. La pelota que se pierde por línea de banda. Jugará La Salle buscando ponerse por delante en el marcador, igual que el San Roque. Los dos equipos intentando obtener ventaja. Pelota hacia el costado, era José
Buscaba esa pelota saliendo, ese disparo mordido, siempre complicado de gobernar. Pelota por el lado, era Javier Espejo quien intentaba sacar ese esférico. Balón para Lasalle, que está empezando a poner asedio. Ahí está Fabián buscando la pelota, la zaga que intenta sacarla. La carga legal en última instancia de José Casal. Y la pelota que va a poner el guardameta del San Roque. Pelota que se queda mansa para los dominios de Dani Roca. Intentando percutir nuevamente el San Roque por el costado. Atentos porque puede haber una buena ocasión al perfil izquierdo. Es falta, es penalti favorable al San Roque. Un penalti que ha forzado perfectamente Antonio Amador. Pelota que se pondrá en los 9 metros. Balón que lo va a lanzar Manuel Jesús Bisuerte. Bisuerte que planta la pelota en el punto fatídico. Bisuerte la para segunda instancia. Gol, 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 gol del San Roque. Marca Manuel Jesús. En una primera instancia consiguió parar ese penalti Dani Roca, pero en ese rebote consigue marcarla Manuel Jesús. San Roque 2, Lasalle 1. El balón al costado. Busca. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Que acaba de marcar Lasalle. El lanzamiento desde el medio campo. El lanzamiento después del gol. Del penalti de Manuel Jesús. Pues llega el tanto del empate de Fabián Garcés, que acaba de poner ese balón que se ha colado como una exhalación en la portería del San Roque. Sorprendiendo. Había hasta un zaguero en esa posición, pero es que la pelota se ha colado en la escuadra con muchísima potencia. El balón que se va a perder por línea de banda, favorable al San Roque. Vamos a ver si se sitúa en la catapulta. Preparando catapulta el San Roque, el balón arriba, intentaba pelearla José Casal. El remate, o al menos el intento de rechace, que golpea en los pies de Antonio Amador. La pelota hacia el costado, el intento de remate de cabeza que consigue atrapar el guardameta del San Roque. Está la bola que juega Pablo Bazán, guardameta suplente del San Roque. Buscando la pelota arriba, nadie baja ese balón, se queda la pelota fuera de control por
algunos instantes. El balón al costado, podía ser falta, protesta una posible falta el jugador de la Salle. Protestaba una posible falta Fabián. La pelota directamente a los dominios de Dani Roca. Balón hacia el costado, buscaba percutir a Alejandro Gallego. Gobierna el esférico desde el lateral derecho, intenta llegar, no lo consigue. Busca Israel Rodríguez un disparo que se va a marchar a la izquierda de portería defendida por Pablo. Y Pablo que pone la bola en la mano. Salía. Balón para Dani Roca. Los dos equipos ahora intentando jugar con esos balones tan verticales. Y el gol que llega en un disparo sorprendente, aparentemente sin peligro, que se cola por debajo del cuerpo de Pablo Bazán. El bote que no le favorece en lo más mínimo. Esperaba un bote un poquito más alto Pablo Bazán, y el balón que se cuela dentro de la portería del San Roque. Llega el tercer tanto para la Salle. Llega el tercer tanto para la Salle, que se pone por delante en el marcador nuevamente. O sea, renta de momento mínima para la Salle. De José Casal, excesivamente fuerte esa volea. La tiene que sacar bajo palos Ramón Aragón. La ha sacado bajo palos Moncho. La pelota que se colaba dentro de la puerta. 5:48 para que termine el periodo. Tiene que gobernar los cielos la defensa de la Salle, porque estaba otra vez José Casal con la caña preparada. El choque de trenes con Fabián Garcés. Pelota que consigue ahora despejar el guardameta, era Dani Roca. La pelota hacia el costado. Llegaba la acción de Pablo Bazán, que vuelve a poner el esférico a la posición de José Casal. Intentaba perseguir el esférico Alonso San Germano, que ha saltado al terreno en el juego para darle piernas frescas a la Salle. Pelota que va a conseguir despejar. Llega el ataque por el lado derecho, no consiguió llegar a buen puerto ese pase. Consigue cortarlo Alex Gallego. El balón que se va a perder muy desviado sobre la puerta de Pablo Bazán. El toque de cabeza de Alejandro Troncoso. Busca la bola desde el costado otra vez, intentando una y otra vez Fabián Garcés, intentando llevar peligro a la puerta de Pablo Bazán. Alejandro Gallego. Pelota desde atrás, otra vez es bola para José Casal, intenta recortar José Casal. José Casal que busca el disparo, lo embolsa perfectamente de Dani Roca. Pelota para Pablo Bazán. Busca ese balón en largo Pablo Bazán, buscando la pelota al costado. Intentando salir Alonso San Germano. Bola para José Casal, que intenta pelearla. La falta clara ahora de José Casal sobre la acción de un Fabián Garcés, que se ha convertido en su sombra y que le está dejando las cosas muy difíciles al ariete, al jugador de vanguardia, referencia clara del San Roque cuando está en la arena. Y ahí vemos a Pablo Bazán preparado bajo palos, porque tiene un libre directo Fabián Garcés. Tiene un libre directo que es verdad que está algo alejado, pero que podría llegar a sorprenderle. No, llega el embolsamiento perfecto
de Pablo Bazán. Recoge Dani Roca. Excesivamente vertical quizás en este segundo periodo del San Roque, que no está llegando con mucho peligro a la puerta. Defendida por Dani Roca. La pelota al corazón del área. Llegaba la pelota para Moncho. Moncho que intenta abrirse hueco. Intenta cambiar el ritmo. Se va al suelo. Complicada esa arrancada de Moncho. El balón arriba. Como decimos, un tanto vertical en exceso el San Roque. El toque entre los dos jugadores. Lasalle, que también pierde la posesión del balón. Salta el terreno del juego. Lo estábamos viendo en este primer plano a Lucas Pérez. La pelota que se va a perder por la línea lateral. Será saque de banda para el San Roque. Le estaba corrigiendo ahora el colegiado del encuentro. Va a poner ese balón en juego. Templadito ese balón de Rubén Morillo. Intenta salir desde el costado. Ahora Lasalle consigue pasar la pelota atrás. El pase, que es un ejercicio de alto riesgo, pero cerró nuevamente Fabián Garcés, convertido en un auténtico coloso defensivo para Lasalle. Pelota que intentaba jugar con mucho acierto desde el costado. El jugador de Lasalle se fue de uno, se fue de dos, pero finalmente llegó la defensa para desbaratar la ocasión. La bola de Dani Roca. Se le escapa a la defensa ese despeje. Es Pablo Bazán. Balón arriba. Buscando la pelota nuevamente para la posición de Moncho. Moncho que intenta arrancar la moto desde ese perfil derecho. Pero se quedó corto. Ahí está Dani Roca. La pelota ahora saliendo desde atrás. Francisco Bazán. Se le escapa ese disparo. Se marchó por muy poco a Curro. A Curro Bazán. Balón arriba. Llegará nuevamente embolsando balón Dani Roca. Dotándole de seguridad a su equipo, dotándole de solvencia. La posible falta de Curro, efectivamente. El golpeo sobre la pierna del jugador. Curro, que dice que no ha golpeado a su rival. Su rival, que se duele en el suelo, es Javier Espejo. Y será el propio Javier Espejo el que tenga esta ocasión de gol. La pelota que va a poner en juego Javier Espejo. Javi Espejo, perfil izquierdo, buscando la puerta, defendida por Pablo Bazán. Ahí está Javi Espejo, el balón por arriba, gol, 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 gol de Lasalle. Sin lugar a dudas, intentando buscar esos balones elevados que le podían costar un poquito a Pablo Bazán, pero es que el balón va muy ajustado, es un balón muy complicado. Llega el cuarto tanto de Lasalle. Llega el cuarto tanto de Lasalle, el balón que lo va a poner ahora Alex Troncoso. Pero el partido se le pone un poco cuesta arriba al San Roque, pero bueno, antes hemos visto una muy buena remontada del Atlético Melilla. Quién sabe si el San Roque puede emularles. Pelota que se va a marchar paseándose por el área de Pablo Bazán. Termina el segundo periodo del partido.
con la victoria momentánea para La Salle por 2-4 en este partido y dejando, bueno, una ventaja un tanto tranquilizadora para sus intereses. Les dejamos con los mejores momentos de este segundo periodo. No se vayan muy lejos porque aún nos queda la resolución de este fantástico encuentro. Están compitiendo los mejores clubes de España por proclamarse como mejor equipo de España. Todo listo para el inicio de este tercer parcial. Con La Salle intentando percutir, intentando ampliar la ventaja en el marcador. Saltando al terreno de juego Iván Álvarez, nuevamente el guardameta del San Roque. Y con José Casal en ese choque de trenes con Fabián Garcés, que nos ha dejado grandes momentos durante esta mañana mientras vemos ese plano de la grada lateral, menos gente en la grada de gol, pero buena asistencia, los curiosos acercándose a ver el partido, los partidos de esta sesión matinal de Fútbol Playa aquí en la playa de la Costilla. Atentos a Chilena, no va a coger puerta. Llega Iván Álvarez para recoger ese esférico, para embolsarlo, para intentar sacar el ataque del San Roque con un José Casal que se está peleando con todos, pero al cual no le están dejando ni mucho menos espacio para exhibir sus virtudes como jugador. Ha saltado al terreno de juego Gonzalo Vázquez, que no lo habíamos visto durante los dos primeros periodos. Ahí está Gonzalo
Vázquez, jugador también de 2013. El balón hacia el centro, intenta pelearla. Saliendo desde atrás consigue gobernar ese balón Moncho. Pedía la falta que no existe, y otra vez la carrera de José Casal. Se pone en medio de esa cesión, le pitan falta a José Casal, que arrolló a su rival, que arrolló a Fabián Garcés, que será el que ponga este balón en juego cuando han transcurrido 2 minutos. No llega a 2 minutos, 1:55 de este tercer periodo. Pelota hacia arriba, buscando ese balón al costado. Llega a la pelota. ¡Qué ocasión para la Salle! José Casal buscando ese balón al costado para Bisuerte. Manuel Jesús buscando la pelota de uno de los goleadores. Ahí está José Casal. Otra vez la pelea con Fabián Garcés. La cesión para Iván Álvarez. El disparo llegaba. Ese disparo de Alejandro Troncoso, que iba directamente nuevamente a la posición de Dani Roca. Un Dani Roca que le está dando mucha seguridad a su equipo. Gonzalo. Buscaba el balón Gonzalo. Finalmente le quita el esférico a Manuel Jesús. Manuel Jesús que busca ese balón para el costado. Llegaba el repliegue defensivo, la ayuda defensiva. El regate que es bueno. Se le escapa el esférico por encima de la portería a Israel Rodríguez. Hacia el costado, dejando el bote que casi le complica la existencia a Dani Roca después de ese lanzamiento de Iván Álvarez. El bote sorprendiendo porque cambió completamente la trayectoria del balón. Lo que pasa es que la pelota se fue por encima del travesaño, como han visto ustedes. Es mano evidente, el libre directo. Dice el jugador de San Roque que le da con la cabeza. Dio la sensación de que le tocaba en el brazo. Vamos a ver si podemos ver una repetición de la jugada. Vamos a ver. Creo que la mano es bastante clara. Protestaba de todas maneras el jugador del San Roque, pero da la sensación en esa repetición que le golpea en el antebrazo al jugador del San Roque. La ocasión para Gonzalo Vázquez. Bajo palos Iván Álvarez. Ahí está Gonzalo. Gol. De Gonzalo Vázquez, que pone el quinto para la Salle. Poniendo arena de por medio. Poniendo la rúbrica en su partido. Gonzalo Vázquez. Y casi dictando sentencia. Y casi dictando sentencia en el partido. Gonzalo Vázquez. Contra Alejandro Troncoso. La bola hacia el costado con Dylan Hill, que no golpea bien con la pierna izquierda. Gonzalo que consigue despejar con fuerza. Llega la pelota para Iván Álvarez. Acercándonos al Ecuador de este tercer periodo. El disparo de Troncoso. Gol de Alejandro, que marca para el San Roque. El balón elevado, complicadísimo para Dani Roca.
Balón medio mordido, el error de marca, dejan demasiado libre a Alejandro Troncoso y ahí sitúa esa pelota complicadísima. Son 3-5 a corta distancia. Nuevamente el San Roque vuelve a dejar la ventaja de La Salle en un +2. La bola de Gonzalo Vázquez, intentaba buscar el remate directo. Coge el esférico Alejandro Troncoso, balón para su compañero, toca ese balón larguísimo de Iván Álvarez, buscando la pelota hacia el costado. Salía desde la banda. La bola de Gonzalo. Pedía una falta. Lo tuvo claro el colegiado. Y además muestra tarjeta amarilla. Protestaba ligeramente el jugador de La Salle. Sí que dio la sensación que más que hacer carga, empujaba con los dos brazos el avance del jugador del San Roque. Pues ahora el San Roque va a tener una ocasión sensacional para dejar la renta en el marcador favorable a La Salle en un único tanto. Vamos a ver si lo consigue Francisco Bazán, si lo consigue Curro, que está siendo de los más activos. Ahí está Curro. Gol, 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 gol. Se le escapó la pelota a Dani Roca. Llega el segundo tanto de Curro en el partido. 4-5 en el marcador. Parecía que podía estar dictando sentencia La Salle, pero lo hemos comentado. En fútbol playa puede pasar cualquier cosa. La renta que se queda en su mínima expresión favorable a La Salle con este 4-5. Balón de Iván Álvarez buscando la bola rápida para Gonzalo Vázquez. La pelota hacia el costado buscando el disparo. Llegaba Curro, protegía Curro el esférico. Salía desde la banda. La pelea entre ambos jugadores será falta favorable o saque de banda, más bien favorable, que va a poner Fabián Garcés. Pelota al segundo palo. Parecía que la pelota no tenía mucho peligro, pero llegó Israel Rodríguez finalmente a rematar con la testa en el segundo palo. Es verdad que estaba muy escorado, era muy complicado que cogiera puerta, pero desde luego al final consiguió ese punto de más. Ahí está Dylan Hill poniendo la pelota directamente a los dominios de Dani Roca, buscando la bola arriba. La Salle con Alonso San Germano, peleando Alonso, busca la pelota a la banda, intenta el remate, lo consigue. ¡Qué parada! ¡Qué parada de Iván Álvarez! ¡Qué parada de Iván Álvarez! Vamos a ver ese balón y cómo la saca a mano cambiada Iván Álvarez. ¡Qué paradón! Un paradón que puede valer 3 puntos. Balón al segundo palo, Gonzalo, que no consigue percutir ese testarazo sobre la puerta. Curro. La pelea con Fabián. Fabián que mantiene el esférico y llega al 2 contra 1. Gonzalo. Recoge el esférico Dani Roca. Dani Roca la manda. Buscando la acción de Israel Rodríguez. Buscaba el carril central. Llegaba San Germano. La pelota para Curro, que buscaba ese balón. San Germano ahora que se abre. Vamos a ver si consigue llegar allí. Es verdad que la pelota se ha quedado un tanto larga, pero domina nuevamente La Salle, aunque en este centro chut se iba por encima del travesaño de la puerta defendida por un Iván Álvarez, que nos ha dejado
una de las jugadas del partido. ¡Qué paradón! Sensacional a mano cambiada. El balón para San Germano, buscaba la pelota. Llega esa acción defensiva ahora de Gonzalo, sacando la pelota hacia el costado. Llegaba Antonio Amador también para cubrir la posición. Sale Iván Álvarez, 3:56 para que termine. Es verdad que ahora está el San Roque buscando percutir, quizás un tanto vertical nuevamente. Estos balones tan verticales que pueden acabar siendo quizás acabar en cierta precipitación por parte del conjunto del San Roque, que ya tuvo un periodo muy parecido en el segundo parcial. El balón que va a poner arriba. Vamos a ver ese testarazo. No coge Puerta el testarazo. No ha cogido Puerta el testarazo. Sí que lo consiguió mitigar, pero no cogió puntería. No cogió los 3 palos. Ese testarazo que buscaban por banda. Salía Israel Rodríguez. Isra que busca ese balón por el costado. Bosque de piernas. Retención de balón de Israel. La bola por el perfil diestro del San Roque a falta de 2:51 para que termine este tercer periodo. Ahí tienen que colocarse en una especie de cono los jugadores. Este disparo del San Roque. La pelota para el San Roque. Se lo está tomando con calma y filosofía el jugador del San Roque, Martín Benítez. Pierna derecha de Martín Benítez. Martín Benítez que busca ese disparo que embolsa Dani Roca. Buena ocasión para Salle. Gol, 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 gol. Marca Israel Rodríguez. Lo estaba buscando. Y el pase. Y cómo consigue controlarla. El control orientado, que es sensacional. Aún se lanza perfectamente Iván Álvarez, pero no consigue alcanzar el balón por muy poco. El 6-4 para La Salle, que pone unos cuantos metros al muro de contención de esa victoria que buscan en esta jornada inicial en el Campeonato de España de Clubes Base, categoría Levín. La de Dani Roca. Al costado de Dani Roca llegaba Antonio Amador para cortar el esférico. Es bola para Alejandro Gallego, el menudo jugador de La Salle, velocísimo. Balón de Fabián al segundo palo, intenta la chilena, que se marcha ligeramente desviada. Intentó la chilena Lucas Pérez, pero la pelota se marchó por banda. Antonio Amador. El balón, la chilena, golazo. Gol, 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 gol. Golazo de José Casal, que lo ha estado buscando durante todo el partido. Aquí la chilena, casi en escorzo. Más que una chilena ortodoxa, ha sido ese balón que buscaba en la zona aérea de Dani Roca. Se cuela dentro de la portería, 5-6. Desde luego, el esfuerzo del San Roque por no perderle la cara al encuentro. El esfuerzo de La Salle por seguir por delante en el mismo. Buscaba la pelota José Casal. Gonzalo, que pone la punta del pie. Intenta irse, pero consigue gobernar ese balón nuevamente José Casal. Ahora sí, en repliegue defensivo. Llegaba Dani Roca. La Salle intentando arañar
algo de tiempo para que los 3 puntos se queden en casa. Pero claro, la renta es mínima, no hay margen de error, Ahí estaba Gonzalo que buscaba la pelota, va a salir José Casal, sale con muchísima potencia José Casal, intenta frenarlo el jugador de La Salle, José Casal, le sale la pelota muy cruzada, buscó el ángulo largo, pero salió muy cruzado. Gobernando los cielos Dylan Hill, tiene que despejar La Salle, busca ese balón, la chilena que no cogía puerta, era Javi Espejo. Desde atrás nuevamente el San Roque con Gonzalo que intenta despejar, va a salir La Salle, se va hacia el costado. Ahí está el jugador de La Salle que sigue, segundo palo, podría ser buena la ocasión, llega el repliegue, juega nuevamente Javi Espejo, buscando el lado izquierdo, ahora sí con este momento de posesión, defendiendo la jugada, defendiendo los 3 puntos, La Salle en la esquina, 10 segundos para que termine el partido, llegaba la ayuda defensiva quizás un poco tarde. El partido que va a terminar. Victoria para La Salle. Victoria para La Salle por la mínima. 6-5. Bravísimo el San Roque, que no le ha perdido la cara en ningún momento al encuentro. Que lo ha buscado, que lo ha encontrado, pero se ha quedado finalmente a un solo tanto de un La Salle que consigue cerrar ese marcador favorable a sus intereses. El saludo protocolario entre los jugadores, fair play absoluto entre ambos equipos. De momento nosotros nos despedimos en esta sesión matinal desde la playa de la Costilla en Rota, desde luego dándole las gracias a nuestro realizador, a Álvaro, que ha estado como siempre sobresaliente, a todo nuestro equipo de cámaras y de repeticiones que lógicamente les brindan a ustedes toda la posibilidad de poder vivir este campeonato de clubes base desde el más mínimo detalle al cual poder echarle un vistazo. Desde aquí, desde la playa de la Costilla, se despide un servidor, Tono Riquelme, emplazándoles a que acudan con nosotros a la sesión vespertina, donde vamos a tener más fútbol playa del bueno de verdad. Nos vemos, pasen una buena sobremesa y desde luego no se olviden de la cita que tienen con nosotros. ¡Hasta luego!